90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016. Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática y mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del Lidl. Teléfono 967 30 55 54, Ellín. Y para que estéis informados de todo lo relacionado con Ellín y su comarca, Nudis te ofrece de lunes a viernes el programa Los Desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos, fieles a nuestra cita con los desayunos de Solo Radio. Una edición más de este programa de los servicios informativos de esta casa, que te da la oportunidad, como siempre, de encontrar un programa interesante, variado en cuanto a contenidos durante toda la semana, y que, como siempre, viene también ese doble horario. Por la mañana, muy tempranito, justo después del informativo matinal Primera Plana, en torno a las 8:30, y por supuesto la repetición que llega a las 2 de la tarde. Por lo tanto, buenos días, buenas tardes o buenas noches si nos han descargado de nuestra web, en ellínsoloradio.com. Ya saben que estos desayunos, junto al resto, se encuentran también ahí. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, todo un placer, gracias por estar ahí, y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy en los desayunos de Solo Radio hablamos de Eurovisión. Bueno, pues Eurovisión, hoy en nuestra cita diaria en los desayunos de Solo Radio, puesto que vamos a hacer un recorrido por todas esas canciones que formaron parte y que, bueno, pues han sido sin duda muy especiales en nuestro país. Pero antes, saludar a José Ángel Ruiz. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, estamos bien en esta mañana, en los desayunos de Solo Radio, porque vamos a hablar de Eurovisión. Eso siempre me es de orgullo y satisfacción, como diría el rey emérito Juan Carlos. Bueno, es casi un programa ya tradicional, ¿eh? Todos los años tenemos que echar un vistacillo a Eurovisión y bueno, pues en unos casos hacemos un repaso a los temas ganadores, en otros casos a los temas que presentó en cada año España o Radio Televisión Española, y hoy pues tenemos esa cita tradicional y anual. José Ángel, tenemos muchas canciones y poquito tiempo, con lo cual yo creo que deberíamos comenzar ya. Más de 60 ediciones, con lo que ello conlleva, y cada una de las canciones con sus nostalgias y sus anécdotas. Venga, pues vamos a comenzar porque España está en Eurovisión, o al menos preparó una canción para participar en el 1961. Ya lleva el Festival de Eurovisión pues algunos años, y empezó toda esta gran aventura con Conchita Bautista, con toda una declaración de intenciones que era Estando Contigo, y desde el año 1961 no ha faltado España en ninguna edición.
cuando contigo me siento feliz. Nos daremos cuenta a lo largo del programa que hay canciones que recordamos perfectamente y que hemos escuchado en versiones posteriores, o incluso cuando se hace resumen de alguna década, pues aparecen como canciones importantes, y otras, José Ángel, que pasaron totalmente desapercibidas. Sí, y además grandes artistas que utilizaban en la década de los 60 y en la década de los 70 para despegar su carrera discográfica, y otros que intentaban con mejor suerte estar ahí, pero ya nos hemos olvidado de ellos. 1961 fue nuestra primera participación con Conchita Bautista. Estamos escuchando las canciones originales que tuvieron que interpretar en cada uno de los escenarios. Y vaya que no ha cambiado desde entonces hasta ahora. Antiguamente era un plato de televisión, y ahora son grandes estadios de fútbol o estadios de cualquier tipo de espectáculo. 1962. Llámame si sufres, llámame si sientes. Cambiamos voz femenina por voz masculina. Y en 1962 Víctor Balaguer fue el representante de la delegación española. Y además fue un experto en todos los festivales, ya que ganó el festival de Benidorm. La canción que representó a Luxemburgo fue Llámame. Si me necesitas, si ves el abismo, abrirse a tus pies. Llámame, si te ves perdida, pero no me pidas que crea en ti otra vez. La verdad que la figura, entre comillas, del concurso ha cambiado también mucho, ¿no? Porque herencia, podríamos decir, de esos grandes concursos que existían, algunos de ellos en España, se han convertido ahora en programas de televisión, ¿no? En Got Talent. Y además unos programas que solían reunir en torno a una televisión a gran parte de la familia, abuelos, padres e hijos, e incluso hasta vecinos que no disponían de televisión y van a ver el festival en casa. Y ahora pues las redes sociales están inundando todo este tipo de festivales. 1963, José Guardiola. Y es que José Guardiola, con Algo Prodigioso, canción que terminó en la posición 12ª con 2 puntitos. José Guardiola viajó hasta Londres con la dirección de la orquesta de Rafael Ibarbia, y decir que el portador fue el del año pasado, el que estuvo en la edición de 1962, Víctor Balaguer, pero al final fue Algo Prodigioso, pero los puntitos no lo favorecieron. Solo tú, que en mi vida eres rayo de luz, tu manantial de alegría, de calma y de paz. Muchas de las canciones que escuchan suelen ser antiguamente elegidas directamente por un equipo o directamente elegidas por el director de la televisión pública española. Lo que se solía hacer antiguamente es que se elegía una canción y se mandaba a Eurovisión. Actualmente pues ya hay muchas formas distintas de forma de elección del candidato, y eso lo hablaremos conforme vaya sucediendo el programa. Bueno, pues ahí tenemos en el 61, 62 y 63 que enviábamos a vocalistas, a cantantes, tanto hombres como mujeres, pero en solitario. Y en 1964 España manda por primera vez a Eurovisión a un grupo, los TNT. Caracola. La caracola guardó. Y es que los TNT fueron obligados a acudir con nombre de solista, Nelly, y acompañada por el coro formado por Tim y Tony, ya que en el reglamento del festival del año 1964 solo se permitía solistas y dúos.
En esta edición el festival pues viajó hasta Copenhague, y allí pues fueron muy poquitos países en los principios, y poco a poco pues ha ido aumentando hasta la actualidad cerca de 42 países. Los TNT, ya con una más o menos reconocida fama en nuestro país, que entre comillas se la jugaron en Eurovisión. Y en 1965 repite Conchita Bautista. Bueno, qué bueno, qué bueno, saber que tú sientes lo mismo que yo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que estoy dentro. Y en España Conchita Bautista, todo un éxito de cantante y actriz, pero decir que luego en el festival, esta segunda repetición, pues obtuvo ni más ni menos que 0 puntos, terminando en la posición 15ª. Esta canción muy famosa en España, pero en cambio en Europa pasó muy desapercibida. Después cuando estoy contigo, el tiempo volando se va. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, saber que tus besos ya son para mí. Pues canciones que no sabemos muy bien por qué no cuajaron en Eurovisión, aunque como bien decías, esta canción, bueno, pues en España sí gozó de un atractivo especial, ya no solamente ante la cita de Eurovisión, sino incluso después. Estamos hablando del 65, con lo cual pues la radio sin duda era el medio de comunicación más utilizado, y bueno, pues en esas canciones dedicadas y en las programaciones musicales seguía siendo un éxito. Sí, y en España es una de las canciones obligadas cada vez que Eurovisión hace un reportaje en España, pero a nivel internacional pues grandes canciones pues han ido sustituyendo a estas canciones españolas, que como bien dices, muchísima rabia nos dio que no se llevara Conchita Bautista. Con el éxito que tenía en España no conseguía ningún punto del resto de los países. Soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy Y tras ese chasco llevado en el 65, fue en el 66 cuando por primera vez Rafael acude a Eurovisión, y decimos por primera vez porque no fue la única, ya lo escucharemos más adelante. No fue la única, pero era un trampolín muy importante. El festival ya llevaba unos años, se iba cosechando gran popularidad frente al público español, que se reunía en torno al festival y con ese gran anhelo de ganar pues esa primera vez. También pues desde el gobierno que regentaba en aquella época pues intentaba poco a poco pues promocionar también el turismo, y empezó a enviar a grandes artistas. Ya fue Conchita Bautista y envió a toda una voz, Rafael. para quererte, estoy aquí para adorarte. Yo estoy aquí para decirte que como yo. Bueno, pues ahí lo tienen. Después de tantísimos años, Rafael sigue exactamente igual. Yo no sé cómo lo hace, pero sigue exactamente igual. Y canta esta canción en sus directos. Canta esta canción de Yo soy aquel. Oye, ¿por qué has programado también de 1966 esta canción? Sí, porque supuestamente en esa edición pues hubo, suponen que un tongo con esta canción, porque se supone que es un plagio de una de las canciones que no sé si te sonará, pero para muchos Eurofan pues sí, pues ¿te suena de algo? A ver. Pues es una de las canciones que ganó el Festival de Eurovisión ese mismo año, y ese mismo año no, la ganó en años anteriores y volvieron a hacer para que pareciera un plagio. Vale. Esa es la gran lucha que desde Eurovisión tienen. Ha habido años en los que han retirado a canciones porque no cumplen uno de los requisitos.
Uno de ellos es que no se haya escuchado antes desde el día 1 de septiembre. Ajá. Así que hay veces que canciones de Rihanna o canciones de tal se han presentado al festival en ediciones anteriores y por ese parecido las han tenido que eliminar. Claro que sí. Bueno, pues esa fue la que ganó, la canción ganadora de 1966 con, bueno, pues cierto... Sí, y con cierto plagio. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Hablemos del amor. Se han equivocado. Otra vez Rafael. No, es que Rafael volvió a Es Eurovisión. toda la verdad de nuestra vida. En este caso, y después de un relativo éxito con Yo Soy Aquel, Las horas y los... hablemos del amor. Y hablemos de la... 1967. Y que repitiera en 2 años hizo que, aunque no ganara, fue el mejor puesto alcanzado por España en aquellos tiempos, pero esta doble actuación en Eurovisión en 2 años hizo que su carrera no se quedara estancada, sino que ganara gran fama internacional, incluso cantando en países tan distintos al nuestro como Rusia. Una vez más. Que nos importa aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. Que nos importa toda esa gente. Seguro que si alguno de nuestros oyentes, así de buenas a primeras, le hacemos esa pregunta, la respuesta en muchos casos sería la que nosotros creemos. Si preguntamos, a ver, una canción de Eurovisión que más te suene y que sepas que participó. Y la que más récord Guinness tiene por el estribillo. ¿Se atreverían a contestarnos? ¿Sabrían decirnos a qué canción nos referimos? Pues no podía ser otra. La que presentó Radio Televisión Española en 1968. Maciel. Y en un principio, en el año 1968, el representante español iba a ser Joan Manuel Serrat, pero se le impidió actuar debido a que puso la condición de interpretar este idioma, la canción de La 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 en el idioma catalán. Y al final Maciel fue elegida, tan solo dispuso de 9 días para preparar la canción, que a la postre resultaría ganadora en esta edición de 1968. Eso sí, batió al favorito, que fue el británico Chris Richard, con su tema Congratulations. Vaya, otra de esas grandes canciones de Eurovisión, Congratulations. Pues no, en ese 1968 Maciel lo consiguió con su La La La. Aprendí esta canción. Hay quien dice incluso, José Ángel, que Maciel, a partir de esta canción y de este éxito en Eurovisión, vivió de las rentas. Vivió de las rentas, pero el primer año, hasta el año, desde cuando llegó, desde que llegó en el aeropuerto hasta el año siguiente, tuvo un fuerte veto por el franquismo, ya que no se sometió a esa popularidad y a ese marketing que querían hacer desde las altas instituciones, sobre todo para el turismo, pero también que era mucha propaganda que necesitaba pues el antiguo régimen, y al final pues estuvo ahí aislada hasta que llegó el año 1969 y pasó una gran sorpresa. ¡Qué sorpresa! Pues ni más ni menos que la. Bueno, pues llegamos a 1969 y ahí encontramos una canción que yo siempre he dicho es muy difícil de cantar, porque es la repetición una y otra vez de la misma frase, cada vez subiendo una escala más. Sí. Pues la sorpresa fue que volvimos a ganar, pero en esta ocasión con otros 4 países. Laura Valenciana tuvo la oportunidad de preguntarle a que era director del Festival de Eurovisión, y dice, ¿qué pasa si hay un empate? Y dijo él, pues, ¿qué va a pasar?
nada, porque nunca se ha hecho en estas ediciones anteriores un empate y aquí tampoco va a pasar. Así que en caso de empate, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues al final no lo tenían pensado. No lo tenían pensado. Pues al final hubo empate y tuvo que salir Maciel 4 veces a entregar 4 premios y a representar. Siempre en el final la canción ganadora es la última, pero es que tuvo que estar otras 4 veces porque fueron las 4 canciones: Reino Unido, Francia y Países Bajos. Y España. Exacto, que se convertiría en el primer país de la historia de Eurovisión en ganar 2 veces seguidas Eurovisión. Que esto ya no volvería a ocurrir muchas veces más, ¿eh? Cierto es. Bueno, pues ahí nuestro reconocimiento a Maciel y a Salomé, que en el 68 y en el 69 conseguían ganar este concurso musical. Estamos iniciando la década de los años 70 y la participación de España en Eurovisión. Iniciábamos esa década con una de esas grandes voces que aún siguen en activo, Julio Iglesias. Y tan solo encontré mi soledad. ¿Y quién nos recuerda la canción de Gwendolyn de Julio Iglesias? El que iba a ser portero del Real Madrid, al final se ha convertido en uno de los grandes artistas internacionales. Al final ganó el Festival de la Canción de Barcelona, que fue la que daba derecho a participar en Eurovisión. Bueno, pues uno de los éxitos, incluso actuales podríamos decir, es una de esas canciones que en álbumes, en recopilatorios de Julio Iglesias no falta, como una de sus canciones importantes de su trayectoria. Y quedó en cuarta posición con 8 puntos. Y es que antes las cosas se hacían de otra manera, ¿no? Bien decías que con el paso de los años pues se ha cambiado la forma de elegir en diferentes países la canción que va a representarles, y también por supuesto la puntuación. Antes no era como ahora, que cada uno pues tiene la opción de votar con tantos puntos diferentes, ¿no? De 1 a 12, 13 suele ser, y bueno, pues ahí están esos puntitos que nos colocaban en la cuarta posición, nos decías. Exacto, cuarta posición. Antiguamente lo elegían directamente cada uno de los participantes, pues era un festival, o como pasaba la primera vez, que se hace un reality para elegir al cantante del Festival de Eurovisión representando a España. En 1971 Eurovisión se celebraba en Dublín, ¿no? Y se inventaron Pasaporte a Dublín. Pasaporte a Dublín. Y como hacíamos las cosas en el 70, pues se monta esta sintonía muy de película. Sí, entonces. Y además una cosa de las que me encantan es que te explican cómo va a ser la forma de elección. No es como ahora que no sabes si va a ser un televoto o una llamada, y nos lo dicen cada uno de los protagonistas. A lo largo de estas 10 emisiones, cada uno de nosotros será en una de ellas animador y presentador, y ofrecerá un show con canciones de su propio repertorio. Los 9 intérpretes restantes que esa semana no sean la estrella del programa se unirán para ofrecer a todos ustedes un variado espectáculo. Cada uno de esos espectáculos tendrá una personalidad como propia. la televisión entonces. Sí, te lo explicaban perfectamente para que no tuvieras duda. Ajá. Bueno, pues era una forma de elegir esa canción quizás un poquito más popular, de forma más popular, la canción que representaría Televisión Española, que después con el paso de los años pues ha tenido también incluso programas similares, ¿no? Mucho más modernos y demás, pero similares, ¿no? Para elegir. Esta idea la traen de uno de los festivales más importantes que se hacen en Suecia, en el que van eligiendo mediante fases al ganador. Y es que en otros países Eurovisión es uno de las reuniones más famosas y de las cuales se pueden hablar y se pueden decir. Hay tanto fenómeno fan que hace que sea cada año más reconocido y más famoso. Pasaporte a Dublín participaron en el mismo pues Nino Bravo, Los Mismos y Rocío Jurado.
En esta ocasión, pues también participaba Karina, que fue la que consiguió irse a Eurovisión. El camino se harán realidad los sueños que llevas en ti. Si en todo momento en tu caminar la vida es llenado de amor y verdad, al fin del camino podrás encontrar el bien que esperaste sentir. Olvida el pasado, pues no volverá, conserva el amor que hay en ti. Al fin del camino habrá un despertar, de nuevo volver a vivir. Otra de esas canciones sin duda legendarias de Eurovisión, 1971, Karina, que quedó en segunda posición y fue la primera vez que España quedó en segunda posición. Con este tema, Un Mundo Nuevo. Bueno, pues con esa cara que todavía tiene de eterna niña, Karina hizo un buen papel en el 71. Y estábamos en la época dorada de Eurovisión. Teníamos ya 2 primeros premios, un segundo premio, y no nos imaginábamos lo que iban a pasar años después. ¿Qué iba a pasar años después? La lluvia moja lentamente. Que vendría la época en la que nadie apostaba por Eurovisión y vinieron un poco los malos resultados. Pero en el año 1972 el argentino Jaime Morey pues cantaba esta canción. Y la verdad es que Eurovisión ha tenido también rachas. Ha tenido momentos muy álgidos y otros donde prácticamente pasaba desapercibida. Yo recuerdo algunos, sobre todo, pues eso, la década de los 70, 80, era yo muy chiquitito, lógicamente, que, bueno, pues se hacía porque se tenía que hacer, prácticamente. Poco se hablaba de Eurovisión. España ha ido a un ritmo muy diferente. También es verdad que yo pensando que antiguamente José Luis Uribarri, cuando se sentaba y empezaba a decirlo de empieza a votar Portugal, qué casualidad, posiblemente vaya a dar 3 puntos a Croacia. 3 puntos, vaya, qué casualidad, 3 puntos a Croacia. Los 10 puntos Portugal, bueno, los 10 puntos pues los dará para Francia. Qué casualidad, Francia 10 puntos. Y lo decía, los 12 puntos nunca se los ha dado a España. ¡Pum! A Alemania. ¡Qué casualidad! Entonces, llega un momento que decías, para que voy a ver el festival, sí, me están dando... Me está adelantando el resultado. Me están dando el día. Bueno, pues el señor Morey, que, bueno, pues casi sin pena ni gloria, pasó por Eurovisión. Y algunos se acordarán porque Jaime Morey creo que estuvo metido en algún problema. Un lío con autores y tal, sí. Ahí hubo problemas bastante importantes en cuanto a lo económico, que volvió otra vez a ponerle en los medios de comunicación, pero no por su voz ni por la música. 1973, llegan Mocedades. Una promesa, eres tú, como una mañana de verano. Mocedades se formó en el año 1969. Además, no debemos de confundirnos con el grupo del consorcio, ya que está formado por los componentes del grupo y muchas veces se identifica erróneamente como Mocedades. Y es que hay una serie de voces, sobre todo la que se ha considerado siempre de las principales, como esa Maya, que lógicamente esté donde esté, pues va a dar la sensación que estamos escuchando a Mocedades. Como fuerte brisa, Eres tú. 1973, ¿cómo quedamos ese año, José Ángel? Pues no solamente cómo quedamos ese año, sino que se hizo una gala para conmemorar el 50 aniversario de Eurovisión y quedamos con esta canción entre los 10 mejores temas de la historia del Festival de Eurovisión. Ese año quedamos en segunda posición. agua así como el
no también sin polémica, ¿no? Porque esta canción también estuvieron ahí divagando de si era un pequeño plagio o no era un pequeño plagio. Pero en fin, lo importante que nuestra participación en ese año fue bastante agradable en cuanto al resultado. Segundos, pues estaba muy bien. 1974. Mandamos a uno de los legendarios de la rumba catalana. Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir. A mí siempre me cuesta pronunciar el nombre entero. Pere Pubil Calafat. Así es como se denomina al gran Peret. Su nombre real, Canta y sé feliz. 1974. Aquí enseñando lo más castizo del país. Lo más castizo y además decir que tenía una habilidad casi malabar porque giraba la guitarra a tal momento que parecía que le daba 720 grados a la guitarra. La verdad que sí, es una de las notas identificativas de Peret, ¿no? Ese toque de guitarra y la voltecita que le daba y los golpecitos, ¿no? Que acompañan también mucho a las canciones. Quedó este año Peret en 10ª posición. 10ª posición para Peret en 1974, y en el 75 llega, pues, podríamos decir, un pequeño reducto de mocedades. Sergio y Estíbaliz nos representan en esa mitad, en ese Ecuador de los años 70. Y Sergio Blanco y Estíbaliz Uranga, nacidos en Bilbao y además formaban matrimonio, que actualmente forman parte, como bien dices, del grupo El Consorcio, fueron los elegidos para representar al Festival de Eurovisión, que se celebraría en Estocolmo, con la canción Tú Volverás. Bueno, pues vamos dejando atrás 1975, llegamos al 76. Tengo por aquí a Uribarri. Nos llegó el turno, señores. España, letra y música del canario Braulio, a quien la televisión holandesa ha filmado esta presentación en escenarios de Madrid, Puerta de Alcalá, El Retiro con su estanque. Exacto, con su estanque. Plaza Mayor, Plaza de España. Exacto. Y hasta le hicieron remar, causándole agujetas, según confesión del propio Braulio. El propio Braulio. Braulio fue el representante de 1976. La verdad que en algunos casos, más importante que la propia canción, eran sin duda los comentarios de Uribarri. Es que era especial, por eso lo decía yo antes, que además se notaba cuando una canción le gustaba o no le gustaba. Lo dejaba claro desde el principio. Como no teníamos que votar nosotros mismos a nuestra propia canción, lo dejaba bien claro. Braulio fue representante en Eurovisión en 1976. Y empezaba desde este año, pues, bajando la cresta de popularidad de Eurovisión. Este año quedaría Braulio en la posición 16ª. Y eso se notaría incluso, en vez de emitirse el Festival de Eurovisión en el primer canal, llegaría incluso a emitirse en la 2. Bueno, eso era señal que sí, que estaba en las horas más bajas. Emitir Eurovisión en la 2, Dios mío. O en la segunda cadena, como le llamábamos entonces. De 1977 aún recuerdo yo a esas niñas con las piernas tan largas y al bueno de Miki cantando esta canción. 1977, Enséñame a cantar. Miguel Ángel Carreño, más conocido como Miki, cantante español de la década de los 60, formó parte de las bandas más pioneras de la música española, Miki y los Tonis, con los que editó alrededor de 30 singles y 5 LPs. Viajó hasta Wembley para interpretar esta canción, Enséñame a cantar, con 9
en la posición número 9 con 52 puntos. La verdad que no tenemos tiempo de escuchar las canciones completas, pero espero que al menos estos trocitos que vamos escuchando de cada canción pues incluso les haga recordar cositas interesantes e importantes que les sucedían en ese tiempo, ¿no? En este caso en 1977. Todo va a depender un poquito de la edad que tengan, pero seguramente pues algunas de esas canciones les trae algún que otro buen recuerdo. 1977, Enséñame a cantar, Nicky. Y en 1978, ¿en qué posición quedamos? Antes de decir quién fue el... Novenos. Ahí va a decir aquello de ¡oh, qué mala suerte! Pero no, hombre, novenos está bien, ¿no? La posición. Y es que con este hombre se pasaron un par de pueblos, ¿eh? José Vélez. José Velázquez Jiménez, más conocido como José Vélez, es un cantante canario que interpretó esta canción Bailemos un Vals, quedando en la posición número 9 con 65 puntos. Al final no recuerdo por qué lo de qué tan mala suerte. Sé que salió en un programa de televisión que se llamaba El Ataque de Alfonso Arús. Arús, efectivamente, que es, bueno, no se dijo en ningún momento lógicamente que era José Vélez, pero claro, la morfología del muñeco en cuestión hacía siempre tenerlo presente y era pues un personaje que tenía muy mala suerte, un gafe. Y al final pues se quedó con esto. Bailemos un Vals, 1978. Y en el 79, otra de esas grandes canciones que seguramente muchos, si les dijéramos háganos una lista de las 4 o 5 canciones que recuerdan de Eurovisión, seguro estaría presente. No sé si bien escrito el nombre, no sé si el título de la canción tal cual era, pero seguro que esta canción estaría en su lista de canciones conocidas. Quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor, sería sencillo. Antiguamente las votaciones o el sistema telefónico que se hace actualmente, antiguamente sería totalmente imposible. Así que cada uno de los jurados internacionales elegía quién era el país que conseguiría los distintos puntos, 12, 10 y a partir de ahí 8 hasta 1. Y ese año Betty Misiego pues estuvo muy a puntito de ganar el Festival de Eurovisión si no hubiera sido porque los últimos fuimos los españoles. Y además esa es la anécdota de este festival, ya que España tuvo que decidir quién ganaba el festival y en vez de abstenerse o no votar a Israel, lo que hizo fue que le dio los máximos puntos, lo que hizo que perdiéramos por nosotros mismos. Perdiéramos nosotros mismos y que quedáramos segundos. Qué espabilados somos. Seguramente en otros países habrían cambiado rápidamente su votación, seguro. Se dicen las malas lenguas que esto fue provocado ya que el Festival de Eurovisión contrae un gasto muy excesivo para aquella televisión que la organiza. Y al votar a Israel, pues no vendría al festival. Bueno, pues con niños y todo, Betty Misiego en muy buena posición en 1979. Entramos en la década de los 80. Desde La Haya, un saludo y un deseo de paz a todos los países que siguen el desarrollo de esta gran gala de Eurovisión 1980 y muy especialmente a todos los españoles que se encuentran fuera, lejos de nuestro país. España presenta en esta edición... Que son además los que plata, nos votan y los que nos tienen que votar cuando estemos en otros países, ya que España no puede votarse a sí mismo y eso debe de ser así. Claro que sí, con lo cual pues se dirigía a través de las emisiones internacionales a todos los españoles ausentes. Y en ese año la década comenzaba, la década de los 80, en cuanto a la participación de Radio y Televisión Española en Eurovisión con Trigo Limpio. Trigo Limpio fue un trío musical español muy popular en la época de los 70 y 80 y lo conformaban Amaya Saizar, Iñaki de Pablo y Luis Carlos Gil.
La canción Quédate esta noche quedó en la posición número 12 con 38 puntos. De nuevo en su sitio otra vez. Piensa que no hay que enfadarse y menos marcharse sin ver. Trío Limpio. En el 80 y en el 81 presentábamos a Bacheli. Y solo tú, y solo yo, enamorados en la playa bajo el sol. No hay nadie más alrededor. Hijo de madre española y padre italiano, Bacheli es un cantante de estilo melódico que se inició en el mundo de la canción a partir del año 1977 y se dio a conocer en el Festival de Benidorm. Este año quedaríamos en la posición número 14 con 38 puntos. Bueno, pues llegamos a un año sin duda muy importante en nuestro país. Estábamos con Naranjito en la mente, estábamos con el Mundial de Fútbol. ¿Y qué pasó en 1982? Que mandamos a la orquesta, a la pandereta y mandamos a la canción flamenca. Una vez más España presenta su parte más, no sé, castiza, ¿no? Que esto, hay que decirlo, no nos ha dado buena suerte en general. No nos ha dado buena suerte, ¿no? Y este año viajamos a Inglaterra para que nuestra artista Lucía presentara el tema Él, que daba en la posición número 10 con 52 puntos. Subimos algún puesto respecto al año anterior, igual se pensó, mira, oye, pues hemos presentado una canción un tanto española y hemos subido 4 puntos, creo, ¿no? 4 puestos, del 14 al 10, sí, respecto al año anterior. Y dijeron, oye, pues vamos a jugárnosla toda. Y enviamos Descansa y todo a Remedios Amaya en 1983. Desde aquí le voy a dar un voto a Remedios Amaya, o más conocido como su nombre, María Dolores Amaya Vega. Hubo una gran revolución porque subió encima del escenario, subió encima del escenario descalza y le dijeron que no subiera porque traía mala suerte. Y al final pues se hizo y quedó en la posición número 20 con 0 puntos y compartió la última posición con Turquía. Mal de muchos. Sí, pero para que veas cómo la cosa, en ediciones anteriores, Loí de Suecia, que quedó ganadora del Festival de Eurovisión, no solamente subió la Lorín, sino que también su bailarín, los dos subieron descalzos y quedaron en primera posición, así que... O sea que esto no tiene nada que ver. Que no gustó la canción y ya está. Fue entonces cuando en 1984 cambia un poquito las tornas y decidimos ya pues enviar un tipo de canción más melódica y quizás en aquel momento más modernita. Se pinta los ojos de azul. Y es que enviamos a Bravo con la canción de Lady Lady. Quedó en la posición tercera con 106 puntos. Y Bravo es un grupo de la década de los 80. Esta banda fue formada en el año 1982 y quiso seguir un poco la línea similar a ABBA, por el sistema de 2 hombres y 2 mujeres. Y este grupo estaba encabezado por Amaya Saiza. ¿Cómo no fue la cosa en este 1984, José Ángel? ¿Tenemos el dato? En el año 1984 quedaba tercera con 106 puntos. Muy bien, muy bien. Y empezaba la década de los 80 con grandes canciones en todas las emisoras de radio, y Eurovisión se quedaba un poco descolgada con su propio estilo de canciones que no solía pegar con las canciones que estaban sonando en la mayoría de las discotecas, emisoras de radio
y que venían desde Estados Unidos o desde el Reino Unido. Bueno, pues la alegría de esta canción de Bravo se convierte en una canción, la siguiente, en el 85, mucho más relajada, pero eso sí, con una de esas grandes voces de nuestro país. Fue a Eurovisión Paloma San Basilio. La fiesta terminó. Paloma San Basilio, representante en Eurovisión en 1985. Y en 1985, debido a que estaba también la movida madrileña y también las canciones de los 80, que muchas veces las solemos poner nosotros en nuestra emisora, pero no venían con este estilo, eran canciones de más ritmo, de más actualidad. Y Televisión Española decidió, por algo que se estaba llevando en Europa y en el festival con el resto de las canciones. Lamentablemente no pasó del puesto número 14 y la fiesta terminó en la posición número 15 con 36 puntos. En este caso decir que ya lógicamente en la década de los 80 y más en 1985, Paloma San Basilio ya contaba con una reputación importantísima dentro del panorama musical, porque esta es otra de las cuestiones a tener en cuenta. Ha habido momentos que se han enviado a Eurovisión perfectos o perfectas desconocidas o desconocidos, y otras veces donde hemos jugado la baza a un cantante popular conocido incluso en el exterior, ¿no?, fuera de nuestro país, y ese fue el caso de Paloma San Basilio. Otro grupito, en este caso moderno, de la época fue el que se envió en 1986. Cadillac. Cadillac Valentino quedó en la posición 10ª con 51 puntos. Es un grupo español de la década de los 80. Los fundadores del grupo fueron José María Guzmán y Eduardo Ramírez, que junto con el productor Juan Belón decidieron hacer un grupo de voces. 2 años más tarde fueron representados para representar al Festival de la Canción de Eurovisión a España con esta canción de Valentino. Tras este discreto resultado y la salida de marchante, el grupo terminaría finalmente disolviéndose, como pasa con la mayoría de los grupos grandes desconocidos de Eurovisión. Vamos llegando poquito a poco al final de la década de los 80, estamos en 1987 y en este caso Patricia Kraus presentó esta canción. Nació en Italia, mientras su padre, el conocido tenor Alfredo Kraus, estudiaba allí. Comenzó su formación vocal a los 9 años y para más tarde ampliarla a la lírica clásica de manos de la soprano Lina Duarte y su propio padre. Sin embargo, Patricia Kraus se decantó por la música pop y fue a Bruselas a representar No está solo, que quedaría en la posición número 19 con 10 puntos. Hemos comentado en alguna ocasión, José Ángel, y es el daño o no, ¿no?, que esto lógicamente irá según las formas de pensar, del idioma, ¿no?, en Eurovisión. Y siempre hemos llegado un poquito a la conclusión que cantar en español en Eurovisión pues no nos resulta rentable. Desgraciadamente, ¿no? Vamos a partir de la base que primero lo suyo es que si tenemos una lengua propia hay que defenderla, pero segundo que si queremos ganar un festival en el que 40 de los 42 países con idioma propio solamente tendrán 6 y el resto hablan o tienen como segunda y como casi segundo idioma nativo el inglés,
Es difícil. Es difícil entrar en ese mercado, entre comillas. Si queremos estar presentes por difundir nuestro país y nos da igual estar en la posición número 25 que en la posición número 2, nos da igual, pues adelante el español. Pero si queremos ganar y estar en lo más alto, incluso hasta Rusia llevan muchísimos años cantando en inglés y ellos tienen un idioma tan bonito como el ruso. Bueno, pues nosotros hasta ese momento, y estamos ya en 1987, escuchando a la señora o señorita Kraus en aquel momento, defendíamos lo nuestro. Defendemos nuestro idioma en Eurovisión y así lo haremos durante los siguientes años, hasta en alguna ocasión que, bueno, pues he hecho ahí un Span English para llegar un poquito más al voto o al votante, pero como digo, seguimos defendiendo lo Made in Spain. Y en 1988 enviamos a la década prodigiosa precisamente diciendo, oye, que igual no ganamos Eurovisión, pero lo vamos a utilizar para hacernos publicidad en plan turístico. Que vengan para España, que no ganamos el festival, pero que tenemos sol, tenemos playas y tenemos todo lo que necesitan para el verano. Sí, y en esa época, en el año 1988, la década era el grupo lo más que había en el panorama musical, y con esta la chica que yo quiero, Made in Spain, que es como se denomina así la canción, que daba la posición número 11 con 58 puntos, llenaba campos de fútbol, llenaba estadios. La década prodigiosa era, y a lo mejor me vuelvo a repetir, llenó la plaza de toros de Gin, o sea que estuvieron con nosotros la década prodigiosa. No recuerdo exactamente el año, pero sí, fue en los 80, finales de los 80 o principios de los 90, no lo recuerdo bien, pero estuvieron aquí. Ellos lo que hacían era coger canciones de otros artistas y las reversionaban en una especie de medley o de popurrí, y esta es, por no decir la única o la primera canción que interpretaban ellos mismos, como la década prodigiosa. De creación propia, vamos a llamarlo así. 1989. Nos volvemos a poner románticos y aquí aparece con sus rizos perfectos Nina. Fue la directora de Operación Triunfo, que años después estaría con otros grandes artistas eurovisivos. Ana María Agustí Flores, conocida como Nina, cantante y actriz, nacida en Barcelona. Interpretó en Lausana, Suiza, esta canción, Nacida para Amar, quedaba en la posición sexta con 88 puntos. Si no te puedo hacer feliz, no me lo digas. Ahora, nacida para amar, quisiera unirme a tu camino. Bueno, pues vamos entrando en otra década, llegamos a los 90. Y en 1990, con error incluido, nos representaron las Azúcar Moreno. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. Tu ausencia en mis noches provoca lamento, suspiro, encanto y oscura pasión. Y la anécdota fue que al comenzar las Azúcar Moreno, al ser las primeras en salir a interpretar su canción, pues falló el equipo de monitorización, ya que esos primeros años ya se podía utilizar la música pregrabada. Saltó, se perdieron y comenzaron la canción de aquella manera y se miraban una a la otra y decían, bueno, esto no vamos bien. No vamos bien. Y bueno, pues se tuvieron que meter para adentro y volver a empezar. Y eso no sé si fue positivo o negativo, pero el caso es que ¿cómo quedamos este año con Azúcar Moreno? Quintas. Quedamos quintos. Bueno, no fue mal. Y fue en Yugoslavia y... así se tenía que sincronizar la orquesta en directo con la música que tenían pregrabada y al final no pudo ser. Se metieron dentro, volvieron a salir
pero las Azúcar Moreno tienen muchas tablas y salieron del paso. Es otra de esas grandes canciones de Eurovisión. Es todo un himno para la carrera musical de Sergio Dalma. Seguro, y yo no he visto ningún concierto de Sergio Dalma, pero seguro que esta canción no falta en ninguno de sus conciertos. Bailando yo en el polo. Bailar pegados. Quedamos cuartos, con 119 puntos. Este catalán, Sergio Dalma, hizo una muy buena interpretación. Hasta los más pequeños cantamos esta canción por la calle. Fue una canción de mucha nostalgia. ¿Cuántas veces la pusiste tú en la radio? Madre mía, muchas. Además, Sergio Dalma, bueno, que sigue siéndolo, ¿no? Pero era un referente. Cada vez que editaba un sencillo tenía que estar ahí en las listas de éxito. Bueno, a él sí podemos decir que Eurovisión le vino bien, porque a partir de ahí despegó de una manera increíble y se convirtió en una de las voces importantes de nuestro país. Serafín Zubiri, que hace no mucho tiempo también teníamos oportunidad de tenerle en nuestra ciudad y, bueno, pues nos representó en Eurovisión en 1992. Y no solamente en 1992, actuó varias veces y es el artista español que más veces nos ha representado. Lo escucharemos un poquito más adelante, claro que sí. Todo esto es música, posición número 14 con 37 puntos. Pienso que fui yo la culpa, pero tú te fuiste. Vamos notando poquito a poco que Eurovisión también va cambiando la fórmula. El tipo de canción que vamos presentando quizás ya no es tan personal, podríamos decir, y va convirtiéndose ya pues en un festival, o al menos en la participación española, que va buscando pues ese tipo de música que efectivamente se escucha de forma habitual en el país en aquel momento. 1992, Serafín Zubiri. Y en 1993... Eva Santamaría canta esta canción de hombres que quiere ser toda una declaración de intenciones. En aquella época este tipo de canciones pues no funcionaban mucho y así no lo hicieron saber los europeos, quedando en la posición número 11 con 58 puntos. España siempre ha tenido un problema muy serio, que siempre ha escogido canciones para representarnos, pero con el mismo estilo o música que pasaba hace 2 o 3 años atrás. Yo supongo que no, ningún hombre votó esta canción, ¿no? Claro. La verdad que no nos dejaba demasiado bien. No quedamos bien parados los hombres en esa canción. Y Alejandra Abad fue a Eurovisión en 1994. Y la gran pregunta de ese año, si ella no es ella, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Alejandro Abad en la actualidad es uno de los autores y productores más importantes y con más éxito del mercado discográfico en nuestro país. Sus canciones suman más de 33 millones de unidades vendidas por diferentes países del mundo, pero aún me sigo haciendo la pregunta, si ella no es ella, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Pues no lo sabemos. Igual pasará como el carro de Manolo Escobar, que después de tantísimos años no sabemos dónde está. 1995, estamos ya en el Ecuador de la década de los 90 y es Anabel Conde quien te pide que vuelvas con ella. Estaríamos en lo más alto, quedaríamos segundos con 119 puntos. Desde el año 1995 no hemos estado dentro del top 5. Nada queda en
Vamos alternando voces masculinas y femeninas, y en el año 96 es Antonio Carbonell quien se elige como representante de España o de Radio Televisión Española en Eurovisión. Hijo del conocido cantador Montoyita, que entre los últimos trabajos se destacan las colaboraciones con el bailador Joaquín Cortés, y primo de los componentes del grupo musical Ketama. ¿Y qué tal? ¿Cómo nos fue este año? Viajamos a Oslo y Antonio Carbonell con Ay que deseo quedó en la posición número 20 con 17 puntos. Mira, esta es que prácticamente ni la recuerdo. Estamos hablando de, fíjate, 1996. Marcos Jonas fue el representante en Eurovisión en el 97. Sin rencor. Esto ya era como decir, oye, que sabemos que vamos a quedar fatal, pero bueno, que pero que no quedamos fatal, que no quedamos fatal. Quedamos en la posición sexta con 96 puntos. Y viajamos a Dublín, Marcos Jonas, que aún sigue en la actualidad con muchas canciones y siempre sumándose a los últimos ritmos que suenan en el panorama nacional. Además lo lleva en la sangre. Es el hijo de Diango. De Diango, efectivamente. Si nos vemos de nuevo, amor, siempre habrá algo especial entre tú y yo. Seguimos escalando años y nos encontramos en 1998 a Mikel Herzog. ¿Qué voy a hacer sin ti? Si ya no estás aquí, ¿cómo puedo entregar? Muy similares, en esta década de los 90 son canciones muy parecidas todas ellas. No recuerdo muy bien aquella época de los años 90, pero había en el panorama actual era una música muy discotequera, muy remember, podríamos decir actualmente, aunque anteriormente se denominaba Bacalao. Era una canción que la gente joven prefería y España decidió pues pasarse al otro lado. Tampoco podemos llevar una canción de Bacalao al Festival de Eurovisión, pero qué cosas posibles se han llevado. ¿Quién sabe? Fíjate ahora. Se ha llevado un pollo, se ha llevado también, pues, no sé a quién, se llevaron a personajes de lo más raro, hasta unos vikingos. Por eso que no pudimos llevar a Chimo Bayo. Cosas extrañas se han visto en Eurovisión. Si hubiéramos llevado a Chimo Bayo, hubiéramos ganado seguro. Seguro. Mikel Herzog, ¿qué voy a hacer sin ti? 1998. Y para finalizar la década de los 90, en Eurovisión estuvo Lidia. No quiero escuchar tu voz susurrar que me has querido. Y los europeos decidieron no escucharnos. Nos dieron solamente un puntito y quedamos en la posición número 23. Decir que llevó un traje de Ágata Ruiz de la Prada y que no se adecuaba al estilo de la canción, que muchos interpretaron como el culpable de esta mala posición. ¿Qué tipo de traje de la Prada puede valer a una canción? ¿No? ¿Qué diseño? ¿O qué canción iría bien con un diseño de Ágata Ruiz de la Prada? Que no digo que lo haga mal, tiene su estilo, pero a ver, ¿qué tipo de canción le ponemos? ¿Qué tipo de canción? Bueno, pues Lidia, por cierto, que no dio ese puntito, ¿lo sabemos? No, pero el país que sea se lo voy a agradecer muchísimo. Muchísimo, toda la vida. Y desde ese año, España forma parte del Big Four, junto con Alemania, Francia y Reino Unido, ampliado a Italia desde el año 2011. Estos son los países que más contribuyen financieramente a la Unión Europea de Radiodifusión, UER, y debido a lo cual tienen garantizada la presencia en la final de este certamen, y menos mal, porque ha habido años que si quedabas entre los 5 primeros no tenías derecho a participar en la final, y luego en estos últimos años pues con esa primera y segunda semifinal. Qué espléndidos somos, y además que si no es pagando no estamos ahí, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Por eso en no pocas ocasiones se ha planteado la posibilidad de dejar Eurovisión.
porque hay que decir que nos cuesta un pastizal. Entramos en la década de los 2000, década, Empezamos de en 2000 a milenio. 2010, ¿vale? Y vuelve a estar en Eurovisión Serafín Zubiri. Colgado de un sueño es la canción que presentábamos para comenzar pues esa década donde, bueno, el año 2000, en mis tiempos en el año 2000 ya los coches volarían y tendríamos ciudades elevadas sobre el suelo y todo. ¿Tú te acuerdas el tema de los ordenadores? Que había que configurar el ordenador si no iba a haber una gran catástrofe. Que luego no pasó nada. Luego no pasó nada. El único que se perdió la fiesta fueron los ministros que estuvieron en un gabinete de urgencia por si pasaba alguna cosa. Bueno, pues Serafín Zubiri, cuéntanos un poquito cómo quedamos en esta ocasión. Quedamos en la posición número 18 con 18 puntos y algunos consideran esta canción como un resumen de su carrera. No recuerdo la letra exactamente, pero supongo que todo se hablará de él, ¿no? Que por cierto, con su invidencia, pues esto no ha sido ningún tipo de problema para ser una de las voces reconocidas y respetadas en nuestro país. Serafín Zubiri. Aquí no hay límites a mis deseos. Y en el año 2001 dijimos, vamos a mandar un poquito de marcha de la nuestra para allá. ¿Para dónde? ¿Dónde fue en el 2001? En Copenhague. En Copenhague. Vamos a mandar a Copenhague un poquito de nuestra fiesta, a ver si esto le gusta o no le gusta. No es mentira, dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco. Dile que la quiero. Resultó ser la elegida para representar a España en el Festival de la Canción en el año 2001. En esta edición se representó en Copenhague y fue David Civera, quedó en la posición sexta con 76 puntos. Dile que me está matando esta melancolía. Bueno, pues ahí vamos a ir mandando en esta década del año 2000 al 2010 algunas voces así más juveniles, más de lo del momento, de la música que se solía escuchar en el momento. Y llegamos al 2002, que bueno, fue ya cuando se nos ilusionó de tal manera que todos dábamos por hecho, semanas antes de llegar el Festival de Eurovisión, que ese año lo ganábamos. Además fue el festival que ocupó el mayor tasa de personas que lo vieron, el mayor ranking, que fue visto por más de 8,5 millones de personas. ¿Y quién estuvo representando a España en ese Festival de Eurovisión? Pues estuvo una granaína. Europa viviendo la fiesta, celebrando la fiesta. Pues no, al final no tuvimos oportunidad de celebrarlo, aunque eso sí, la canción la bailaba todo el mundo y todo el mundo la conocía y las expectativas quedaron muy por debajo de lo que se esperaba. Rosa de España, que fue acompañada por David Bisbal y además por David Bustamante y más compañeros de OT, que en esa edición nos tuvo enganchados a muchos, a mayores y a más jóvenes, para ver todos los lunes en Televisión Española OT. Y fue Rosa López quien fue a este festival, que quedando en la séptima posición con 81 puntos. Escuchamos las canciones originales que pudimos escuchar en directo, porque ahí está la gran diferencia de este festival. El jurado vota según las representaciones y no por los vídeos, porque hay grandes vídeos, pero luego a la hora de la final hay mucho más de mezcla, hay mucho más de ingeniería en esos vídeos, y al final se demuestra cantando con esos grandes técnicos que van año tras año a este Festival de Eurovisión. La verdad que lo hicieron todo genial, hay que decirlo. En ese año la presentación musical, coreográfica y demás de la canción española estuvo muy bien, pero en fin, ahí nos quedamos en la séptima posición. Y el año siguiente se utilizaría también más o menos la misma fórmula de enviar de la Academia de Operación Triunfo a una de sus voces, pero tampoco cuajó demasiado, ¿no?
durante ese año sí que cuajó en España, siendo además uno de los temas que estaban incluidos en el Cine Star. Así que muchos de nosotros cantamos la canción e intentamos superar los puntos, a ver si conseguíamos un 100% o ganar como hacía yo. Y voy a dejar aquí la pullita a mi amigo Paquito. Le he ganado alguna vez en la Cine Star con esta canción, pero en Europa conseguimos la 8ª posición con 81 puntos. Actualmente Bet, lo consulté el otro día en internet, es una de las cantautoras más importantes en lengua catalana, y así lo ha decidido ella. Porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad. Dime, Bet 2003 en Eurovisión. Y en 2004... Ramón del Castillo Palop, este canario conocido como Ramón, a secas. Viajó a Estambul para representar a la televisión española y con su canción Para llenarme de ti quedaba en la posición 10ª con 87 puntos. Bueno, pues un poquito de rumbita buena, que tampoco este año dio mucho resultado. Llegamos a la mitad de esa década y nos encontramos con Son de Sol. Este año, en el 2005, se prefirió enviar a un grupo que es Son de Sol, con este tema Brujería, pero no fue bien aceptada por muchísimos de los países y tampoco por los eurofans, que veían esta canción como una forma de vender en España, pero no de ganar el festival. Yo hubiera preferido que hubieran ido ese año las Supremas de Móstoles. Sí, además se presentaron en la preselección, que fue el 4 y 5 de marzo, pero claro... Hombre, de todas formas, por mandar esto podríamos haber mandado perfectamente, porque eran el pego, podrían haber sido muy similares. 2006, ¿qué ocurrió tras Son de Sol? ¿Por qué íbamos de mal en peor? ¿Qué ocurrió? Enviamos a las Quechu. Después de haber vendido pues 7 millones de single con el tema de ASDG, pues las enviamos a una cacería y llevamos a la canción Un Bloody Mary. No, esto no era para... Y Tutti Free en la posición 21, 18 puntos. Y eran 23, ¿no? Sí. Los países. Bueno, pues casi los últimos. Dijeron, vamos a darle una vueltecita a la tuerca, vamos a mandar a otro grupito modernito el año siguiente, 2007. The Nash. I love you mi vida, como diría. I love you mi vida. Y claro, y dijeron, vamos a poner de moda las bandas como están los Backstreet Boys, y vamos a enviar un grupo así para que baile Europa, y vamos a hacer un Spanglish y todo mezclado con el español para que no nos digan nada desde la Real Academia de la Lengua Española. Y fueron Miquel, Basti, Javi y Oni. También estuvieron en Tobarra interpretando los de Nach, esta canción, la pude ver. Pero Eurovisión al final deja a las canciones en el lugar donde corresponden. Quedaron en la posición número 20 con 43 puntos. Iban de blanco completamente los cuatro, con una auténtica coreografía. Decir que en el Festival de Eurovisión solamente dejan subir al escenario a 6 personas. No pueden subir 20 o no pueden subir un equipo de fútbol. Solamente son 6 personas y con la música pregrabada. O sea, voces y cantante y voces.
Bueno, pues siguiendo esa fórmula de elección de canciones a través del voto popular, podía pasar cualquier cosa. Y eso es lo que pasó en el año 2008. Que viendo el resultado, porque al final, ¿cómo quedamos en el 2008? Quedamos en la posición número 16. 16, o sea que otros años hemos quedado peor con canciones que se suponen más serias. Pero el caso es que en 2008 mandamos a Rodolfo Chiquilicuatre. Y menos mal que no enviamos a John Cobra, que también estaba en la preselección. Esta canción fue modificada para no incluir dentro de una de las reglas de Eurovisión, que era que no fuera política. Hablaba de Hugo Chávez, pero al final hubo que cambiar la letra. Sí, se cambiaron varias partes para que fuera políticamente correcto. Y nos llamaron la atención, ¿no? Ya ese año nos dijeron, oye, vamos a intentar ser un poquito serios a la hora de elegir las canciones, ¿no? Sí, pero para que veas cómo en años anteriores, en la gala de preselección, una de las canciones obligadas es la del Chiqui Chiqui. Bueno, pues esto fue una movida ahí, creo que estaba entonces en La Sexta, ¿no? Andreu Buenafuente, sí. Que dijeron, bueno, como se puede presentar cualquier canción, pues vamos a presentar una, y desde aquí hacemos una campaña bestial, aunque sea de otra televisión, la representación musical de otra televisión, vamos a hacer una campaña bestial y vamos a conseguir que nos voten. Y lo votaron. Y cuando terminó todo este mundo de Eurovisión, al mes decidió el actor David Fernández, que es el que interpreta a Rodolfo Chiquilicuatre, decidió pues quitarse ese peso de encima, ya que aún hay gente que lo asocia por la calle. Bueno, pues se dedicó a lo suyo y dejó la música. Bueno, seguimos adelante. 2009 y en Eurovisión, una de esas canciones Hispan English que yo decía, ¿no? Que ya nos vamos dando cuenta que no llegamos al público en general, y con Living a Celebration, Europe Living a Celebration y tal, se abría un poquito la puerta ya definitivamente a interpretar canciones donde el inglés sea el conducto para llegar a esos votantes. Y Soraya lo consiguió también. Y tuvimos que pensar, decir, ¿cómo nos quitamos lo de Rodolfo Chiquilicuatre? Porque en el directo la gente abucheaba a Rodolfo Chiquilicuatre. A ver cómo nos quitamos esta espinita y volvemos otra vez a conectar con Europa. Ya está, enviando una canción pegadiza, con un espectacular interpretación, incluso haciendo un truco de magia. Soraya, La noche es para mí. Una gran compañía como fue Valley Music, pero La noche para mí quedó en la posición 23 con 23 puntos, quedando empatado con Lituania en tercera posición por detrás, y a diferencia de un punto que Finlandia, que quedó en el último lugar. O sea, que tiene narices la cosa. Quedamos peor con Soraya que con el Chiquilicuatre, ¿eh? Exacto. Bastante peor. Al final lo hicimos bueno, Llegamos al 2010. Algo pequeñito. Y a ritmo de vals tampoco ganamos Eurovisión. Bueno, de hecho es que ya no la ganamos más. Pero hicimos historia. Sí. Esa de las anécdotas de Eurovisión, fuimos el único país que en la final cantó 2 veces la canción, hecho que solamente tenía adjudicado el ganador del festival. ¿Y esto por qué fue? ¿Por qué? Porque se nos coló. Se nos coló un personajillo que tenía costumbre de meterse en todos los sitios, y fue un agravio comparativo, y el festival decidió que antes de las votaciones volviera a actuar en último lugar. Claro, es que quedó ahí en boca de todos la seguridad de ese concurso, ¿no? Que a alguien que se le ocurra con su gorrito, porque oye, le podría haber dado por salir desnudo incluso, sí, con su gorrito en un programa seguido por tantas millones de personas, saliera por ahí paseándose a sus anchas por un escenario. Desde el año 2010 tienen un sistema de seguridad
que en caso de que pase algún tema muy importante de seguridad, el festival está hecho de ensayo familiar y la final, tanto en la primera semifinal, segunda semifinal como en la final. En el caso de que pasara algún incidente, lleva un retardo de 20 segundos la emisión en directo. El festival comienza a las 9 de la noche, pero en realidad comienza a las 8:59 y 40 para no provocar que si hubiera supongamos que hubiera algún atentado directamente o hubiera alguna amenaza de bomba, se emitiría la emisión del viernes. Y en el caso de que no se pudiera hacer en perfectas condiciones, se haría del sábado a la 1 de la tarde. Muy bien. Bueno, pues son previsiones por si falla cualquier cosa. Que me quiten lo bailao. Es la canción que en 2001 representó a Radio Televisión Española en Eurovisión. Y viajamos a Alemania. Qué marchita, ¿no? ¿Eh? Qué marchita. Sí. Vino a Alemania. Lucía Pérez viajó hasta Alemania, hasta Düsseldorf, para cantar esta canción que me quite lo bailao. Posición 23, 50 puntos. Cada momento es sublime el sentimiento, no he de temer lo que ha de venir. Pues vamos entrando ya en la recta final. Estamos escuchando en los desayunos de Solo Radio, en este programa especial, todas y cada una de las canciones que con el paso de los años nos han ido llevando por la cita anual de Eurovisión. Esta en 2011 y en 2012... Pastora Soler. Pilar Sánchez Luque, más conocida como Pastora Soler. El 18 de junio, después de haber terminado el festival, la UE dio a conocer el desglose de los votos del jurado y del público de Eurovisión del año 2012, para que se descubrió que Pastora Soler fue colocada en quinta plaza según el jurado, con 154 puntos. Y en la posición número 18 en el televoto. Decir que desde ese año el 50% del voto es del jurado y 50% del voto es público. España ese año quedó en la posición 10ª. Que por cierto, y como anécdota, diremos que en uno de los trabajos de Rafa Blas hay una versión, lógicamente con voz masculina, la voz de Rafa Blas, de este Quédate conmigo. Esto fue en 2012. Y el sueño de Morfeo en 2013 estuvo en Eurovisión. Contigo hasta el final. En España hubiera ganado cualquier festival, ya que Raquel de Rosario en aquella época tenía muchísimo éxito en nuestro país. Además estaba saliendo con uno de los deportistas más internacionales. Pero en Eurovisión, después del éxito de los hits de Euforia, pues enviar esta canción fue más un tema marketing comercial que intentar ganar el festival. Bueno, pero éramos más realistas, ¿no? Sí que era un estilo musical que en este momento en las radiofórmulas, en los medios de comunicación sonaba, y en las listas de ventas también, ¿no? Sí, pero vamos a ver. No cuajó tampoco en el festival. Yo he visto ganar un mundial de fútbol, he visto ganar 2 Eurocopas, y una de ellas en la Plaza Colón viendo cómo matan a Manolo Escobar. Y no he visto aún ver un festival de Eurovisión ganar a España. ¿Lo veremos alguna vez eso? ¿O nos aburriremos y saldremos de Eurovisión? No lo sé. En el momento que se tendrá que evaluar si lo que nos cuesta merece la pena. O tendríamos que participar como un país normal, y si nos echan, nos han echado a las primeras de cambio, ya está. Bueno, más Hispan English, Dancing in the Rain, con Ruth Lorenzo. E incluso he visto ganar por la tele a una española en bádminton. La murciana Ruth Lorenzo, que fuera conocida por ganar el programa de Factor X en el Reino Unido.
Pues intentando aprovechar esa fama internacional y ese gran programa, pues decidimos enviar con Bailando bajo la lluvia. Dancing in the Rain. Es que mi inglés no es muy perfecto, pero bueno. Pero te entendemos. Pero para salir del paso. Pues sí, Bailando en la lluvia, Ruth Lorento, 2014. Quedamos en la posición 10ª de 26. 10ª de 26. ¿Y Edurne? 21 de 27. En el año 2015, Amanecer de Edurne tuvo todos los ingredientes para estar en lo más alto. El apoyo de los fans, de los eurofans de todo el territorio europeo. Pero el televoto es lo que manda y así es lo que pasó, que quedó en esa posición y actualmente está considerada como una de las mejores canciones de Eurovisión. Nos faltó más ritmo, nos faltó más instrumental, no lo sabemos. El repaso a los temas que nos han ido representando desde el año hemos dicho que la primera vez 1961 hasta el momento. Y en el año 2016 pues esa es la canción que este año nos representa en Eurovisión. Pues Ángel, ¿qué es esto? ¿Qué es eso que estamos escuchando? Pues es la canción que se eligió el día 2 de febrero en una preselección que se realizó en Villaviciosa de Odón, en los estudios de Radio Televisión Española, con 5 grandes artistas. Suso Jon estaba con Victorious, Nina, ya últimamente ya me falta varios artistas más, y al final salió Barei con Say más o menos decir hurra o... Sí, vendría a ser la traducción. Bueno, pues hemos recorrido todos los éxitos o no tan éxitos de estos años en Eurovisión por parte de España. Esta es la canción con Barei del 2016 y hasta aquí llega nuestro programa y deberíamos despedirnos ya, a no ser que tengamos una noticia importante que contar a nuestros oyentes. Y como la tenemos, pues no nos vamos todavía. José Ángel, ¿cuándo es la cita con Eurovisión este año? La semana que viene. La semana que viene. El día 10, 12 y 14. La primera semifinal el día 10, la segunda el día 12 y la gran final el 14 en el Globen Arena en Estocolmo. Bueno, y la noticia que queremos contar a nuestros oyentes, que de hecho yo creo que el programa lo hemos hecho para eso, ni más ni menos. Ya tenemos tradición de programa, tenemos desde el año 2012 haciendo este programa. Sí, es verdad. Bueno, pues esto ha sido... Ya ha habido incluso años que hemos hecho canciones ganadoras del festival y también las canciones de ese año, como las de Bakú del año 2002. Efectivamente, así es. Bueno, pues la grata noticia que tenemos que dar a nuestros oyentes es que José Ángel, la próxima vez que nos hable de Eurovisión, no nos hablará porque le gusta, porque se informa, porque tiene todas las canciones guardaditas. No, nos informará por haberlo vivido, porque te vas a Eurovisión, José Ángel. Eso quiero. Hombre, lo tiene todo preparado. Está todo preparado para estar la semana que viene en Estocolmo y a disfrutar del festival. Pues va a haber altas medidas de seguridad porque llevo durante casi cerca de 2 meses que nos están enviando, eso sí, desde
desde Estocolmo y desde Suecia informan a todos aquellos que tenemos entrada para ver cada una de las actuaciones, nos van enviando informaciones de lo que tenemos que hacer. Va a estar cortado 3 kilómetros el perímetro y a disfrutar, ya que va a ser pues seguramente una de las experiencias más grandes. Por eso, este año quiero que ganemos. Las casas de apuestas dicen que vamos a estar, en la actualidad, novenos. Según las casas de apuestas, novenos, entre los 10 primeros. Y eso sería un gran acierto. Bueno, pues ojalá, y en este caso ganemos contra todo pronóstico, porque allí estará para contarlo en vivo y en directo, desde Copenhague, José Ángel Ruiz. Sí, y que no me levanto yo con ganas de fiesta esta mañana a contarles esto. No, que va a estar allí. Que se nos marcha la semana que viene, precisamente, a Eurovisión. José Ángel, nos contarás todo lo que vean tus ojos, ¿no? No sé si enviar algún vídeo resumen todas las noches. También. Pero es que tengo una agenda completa con todas las actividades. Me la he apuntado en una libreta todo lo que tengo que hacer durante todos los días para aprovechar al máximo el viaje, por consejo de Lourdes Gómez. Ajá. Y algún vídeo pues intentaremos enviar. No duermas, no pierdas el tiempo durmiendo. Lo que no sé es si me dejarán entrar el micrófono de la radio, me dejarán entrarlo dentro del Globen Arena. No lo sé, pero lo intentaremos. Pero vas a intentar, ¿no? Lo intentaremos. Muy bien, bueno, pues ha sido nuestro recorrido en esta edición especial de los Desayunos de Solo Radio por todas esas canciones que representaron a Radio Televisión Española en Eurovisión durante todos estos años. Y bueno, pues tendremos información de primera mano de lo que ocurra en Eurovisión este año, porque ahí estará José Ángel Ruiz. Además, yo sabré el ganador el viernes, así que si alguno quiere apostar con un amigo, pues que me llame y se lo digo, y entonces que le meta, diga, 500 euros, ¿qué te apuestas que 500 euros a que va a ganar tal país? Bueno, el viernes es la votación del jurado. Este año hay una nueva forma de votación. Este año se va a votar el jurado por un lado y el público por otro. Empezarán a votar de la forma tradicional, dando 12, 10, 8 en adelante el jurado. Y habrá un pequeño intermedio y volverá otra vez la retransmisión con el televoto. Pero en esta ocasión no será cada país otra vez 12, 10, 8 hasta 1, sino que será España, que será Francia, 50 puntos. Y se sumará a los votos del jurado. Ajá. Siguiente, España, 160 puntos y se sumará a los votos que ya ha emitido el jurado. Con esto intentan dar emoción y que no se sepa en ningún momento quién es el ganador hasta los últimos 2 votaciones. Claro, hay veces que va bastante adelantada una canción y ya cuando llegas a la mitad dices, pues es imposible ya que la expliques. Muy bien, José Ángel, pues que disfruten mucho, que lo pases en grande y ya nos contarás todo lo que veas por allí. Sí. Y oigas. Alguna conexión haremos en directo, claro, a lo largo de la semana y narraremos todo lo que está pasando. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Ha sido un placer, buen trabajo. Bueno, pues no sé exactamente los cortes diferentes que hemos escuchado en este programa, pero ha sido trepidante. Gracias también a todos ustedes por la atención prestada y ya saben que si nos están escuchando en directo, 6 minutos sobre las 10 de la mañana, tienen también la posibilidad de escuchar este programa en su repetición en torno a las 2 de la tarde. Sigue nuestra programación. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016. Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática y mampara con cristales antigotas. Y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del líder. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Y para que estéis informados de todo lo relacionado con Ellín y su comarca, Nudis te ofrece de lunes a viernes el programa Los Desayunos de Solo Radio. Solo Radio.
90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo radio.